Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un fraternal saludo desde Boyacá, hermanos Iglesia Fuego Santo, y a todos los amigos que vean y escuchen este mensaje. Le doy gracias al Señor porque nos ha tenido y nos ha guardado hasta el día de hoy. Y le doy gracias a Él por esta nueva oportunidad para compartir su bendita palabra con todos ustedes. Un saludo al pastor Raúl y a la pastora Luz María, al pastor Eufrasio, a la pastora Mayra, al pastor Aníbal y a la pastora Lucy, quienes día a día están con la congregación, y a todos mis hermanos en la iglesia que hemos estado compartiendo durante todo este tiempo a causa de la pandemia a través de la virtualidad. Le doy gracias al Señor y les pido que vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Y vamos a leer una porción de la palabra para compartir en este día. Dice la Escritura: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces sobre Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tus hijos, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Padre, gracias te damos. Te doy, Señor, en este tiempo, en este momento, Señor, y te ruego que sea tu Santo Espíritu obrando sobre mi vida, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiando mis pensamientos y mis palabras para edificación de la iglesia y de mi propia vida. Padre Santo, tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, y sobre todo, Señor, no permitas que mis palabras se desvíen de tu voluntad y de tu verdadero mensaje. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pues bien, hermanos, le he puesto el título a este mensaje: cuando el pueblo desecha el reino de Dios. Cuando el pueblo desecha el reino de Dios. Encontramos en esta parte de la Escritura la historia del profeta Samuel, y vemos que ya ha llegado a su avanzada edad, pero sus hijos, a pesar del buen testimonio, a pesar del buen ejemplo de su padre, tomaron la decisión equivocada de hacer todo lo opuesto. Y por tanto, la nación se ve obligada, digámoslo así, a tomar una decisión en momentos difíciles. Y esa decisión en momentos difíciles quizá de pronto es una decisión equivocada. Aunque nosotros encontramos en el libro de Deuteronomio capítulo 17, en el versículo 14, allí el Señor les había dicho, o le había dicho al pueblo a través de Moisés, que una vez estuviesen en la tierra prometida y la hubiesen conquistado, Él pondría un rey sobre el pueblo, pero un rey justo, un rey que iría a gobernar viendo la necesidad del pueblo, dejando el egoísmo y dejando aparte sus necesidades personales para ver el bienestar del pueblo. Sería un rey
que no se rodearía de riquezas ni de ese poder, porque Dios sabe que cuando el hombre tiene poder se desborda y toma decisiones totalmente diferentes al propósito de Dios. Pero aquí el pueblo, al ver el comportamiento de los hijos de Samuel, le piden a Samuel que nombre un rey, cuando el rey le debieron haber pedido directamente al Señor, pero como rey es la voz de Dios, como Samuel es el rey, es la voz de Dios en el reino, como juez, el pueblo le pide que ponga un rey. Pues bien, aquí el pueblo se adelantó a los propósitos de Dios porque aún no tenían todo el territorio. Aún estaban dejándose mezclar por la cultura a la que habían llegado y habían hecho todo lo opuesto. Mire lo que dice el Señor al respecto. Cuando Samuel le ora al Señor, el Señor le dice que haga todo lo que el pueblo le pide. ¿Por qué? Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. El pueblo, desde que salió de la esclavitud de Egipto, venía en un círculo vicioso de obediencia y desobediencia ante Dios. Y llegó el momento en que demostraron su desobediencia desechando al representante de Dios, a la voz de Dios que era Samuel, y exigiendo y pidiendo que se les nombrase un rey como rey tenían todas las naciones. Pues bien, el Señor decide en su soberanía, al ver que el pueblo le desecha a él, al ver que el pueblo no toma en cuenta o no tiene en cuenta a Samuel como representante de Dios o como la voz de Dios y pide que sea un hombre quien los gobierne y los dirija. Entonces él le da indicaciones a Samuel para que lo haga conforme ellos le piden. Pero el Señor le dice algo muy importante a Samuel, para que Samuel transmita al pueblo las consecuencias de su decisión, las consecuencias de esa decisión que han tomado sin tener en cuenta el tiempo y los propósitos de Dios. Y vamos a ver nosotros que lo que tenía Dios para el pueblo de Israel, una vez se hubiesen establecido en la tierra prometida, el Señor lo hace y lo permite, pero hay un cambio en la actitud de ese reinado. Y la actitud de ese reinado va a ser totalmente diferente a lo que Dios tenía y le había dicho a Moisés que pasaría. Yo los invito a que vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 17, si no estoy mal es el 17, versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. El Señor ya había dicho que eso iba a pasar. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas,
y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto era lo que tenía dispuesto Dios para el pueblo de Israel, un rey que estuviese bajo la dirección de Dios, que estuviese bajo la guianza del Espíritu Santo, un rey justo, un rey que realmente se preocupase por el pueblo y no por él y su familia únicamente. Pero vamos a ver qué es lo que sucede cuando el pueblo toma la decisión equivocada de decirle al Señor antes de tiempo que pusiera rey. Pues Dios lo permite y lo hace, y por eso le dice a Samuel: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Cómo les va a tratar? Vamos a ver la diferencia entre lo que había dispuesto el Señor a lo que ahora va a enfrentarse el pueblo. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestras asnas, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá sobre nosotros rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído de Jehová, y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Démonos cuenta de la diferencia entre un rey, el cual tenía destinado Dios para el pueblo, un rey justo, un rey que iba a mostrar el amor de Dios en el bienestar de la nación, un rey que no iba a someter a sus súbditos a su capricho, a su necesidad, un rey que no iba a esclavizar al pueblo. Pero en cambio, cuando el pueblo se olvidó de Dios, se olvidó que era Dios quien iba a poner el rey en el tiempo de Dios, entonces se acarreó una cantidad de desastres sobre su vida. Empezando porque sí, Dios iba a poner el rey, porque Él es el único que tiene la autoridad de poner y quitar reyes. Pero este rey vendría a ser diferente a la voluntad de Dios para enseñarle al pueblo. Y nosotros encontramos a través de la historia de Israel, desde el primer rey que fue Saúl, un rey que fue ungido por el profeta Samuel y que fue escogido por Dios, pero que
en el trayecto de su vida hizo cosas que no le agradaban al Señor. Llegó al poder y se enalteció, llegó al poder y dejó aparte todo lo que Dios quería para el pueblo. Y se cumplió lo que dijo el Señor. Un rey que se rodeó de riquezas, que sometió al pueblo, un rey que diezmó al pueblo para tener a su séquito y a sus familias y a sus siervos en buena posición, desechando al pueblo, sometiendo al pueblo, hasta el punto de que Dios tuvo que quitarle el reino a Saúl y tener en sus propósitos poner a otro rey sobre Israel. Y toda esa es la historia que tenemos del pueblo de Israel. Saúl llegó hasta el punto máximo de desechar a Dios, quien se fue a la divina de Endor, buscando respuesta, porque así como él se alejó de Dios, Dios se apartó de Saúl. Encontramos nosotros la historia de un pueblo que desechó el reino de Dios, el gobierno de Dios, para someterse al capricho y someterse a la voluntad de un hombre. Que si bien es cierto, era del mismo pueblo, que si bien es cierto, Dios fue quien lo escogió, pero con unos deseos totalmente diferentes para enseñarle al pueblo, para hacerle ver al pueblo su equivocación. Hasta ese punto. Y por eso el Señor tuvo que cambiar ese rey, desechar el reino de Saúl y levantar a David como rey. Pero la historia de David ya es, nosotros la conocemos y todo lo que hizo David. Pero también David se equivocó, porque como ser humano, cuando se llega al poder o se tiene el poder, se toman decisiones equivocadas. Pero, ¿cuál es el punto del mensaje? Cuando nosotros tomamos la decisión de no escuchar o no obedecer o no esperar en los tiempos de Dios, tomamos decisiones equivocadas. Tomamos esas decisiones que a la postre nos traen a nuestra vida pruebas, dificultades, y además tenemos que esperar tiempo en el tiempo de Dios para que Él diga hasta aquí. ¿Has aprendido la lección? Pues ahora vamos a cambiar la situación. Y que no nos pase lo del pueblo de Israel. Hoy estamos con el Señor, mañana lo desechamos y volvemos lo mismo, porque el Señor nos ama tanto que espera que nosotros tomemos la decisión de retomar cada día el camino y volver a Él. Pues bien, hoy en día, y espero que esto no se tome como proselitismo ni nada por el estilo, hoy en día las naciones, y dentro de esas naciones está nuestra nación Colombia, que desde mucho tiempo atrás tomó la decisión de someterse a un gobierno y ha tomado la decisión de elegir esos gobiernos. Pero vemos a través de la historia que han pasado una y otra vez, seguimos en una continua guerra. Y llegó el momento en que nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, debemos someternos a la voluntad de Dios y debemos clamar al Señor para que nuestra nación no tenga que pasar por momentos difíciles, complicados, bajo un régimen totalitario. No estoy hablando ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. No estoy hablando de esas ideologías. Estoy hablando de una nación
que se someta a la voluntad de Dios y que Dios ponga quien los gobierne en rectitud. Hace unos días un joven en YouTube, en un video de YouTube, yo le escuchaba sobre cuando uno va a las urnas y le toca votar por la conveniencia, no por el candidato que realmente ve que es aquel que da las mejores opciones, sino la conveniencia, para evitar que el país caiga de pronto en un gobierno totalitario. Pero lo que yo pienso y creo es que sí, si bien es cierto, tenemos una cantidad de líderes y tenemos una cantidad de candidatos y dentro de esos candidatos hay un pastor cristiano. Que de pronto las maquinarias y todo esto no le permitan llegar en este momento al poder. O de pronto Dios ha tratado de mantenerlo porque hay un tiempo para ello. Para tocar el corazón de este hombre, si llega y si está en la voluntad de Dios, llegar a ser presidente de la República, pero que llegue con un corazón limpio, sin mezquindades, sin ambiciones, sin avaricia, sino que realmente trabaje por el pueblo, que se someta a la voluntad de Dios y que busque que realmente Colombia sea un pueblo sometido a la voluntad del todo creador. Encontramos hoy en día que el pueblo se ha desbordado, que la nación se ha desbordado, que ha permitido que quienes lo gobiernan tomen decisiones tan fuera de todo contexto, de toda voluntad de Dios, como es aprobar el aborto. Y otras leyes que han tomado la decisión de aprobar en contra de lo que dice la palabra del Señor. Eso es desechar el gobierno de Dios. Tomar decisiones que nos convienen como seres humanos, que aparentemente nos convienen, o que los gobernantes dicen, para tener al pueblo sometido debo darle esto que me está pidiendo, aquello que me pide, le quitamos esto, le damos lo otro. Como pueblo de Dios debemos orar y clamar al Señor para que Él ponga en orden nuestras vidas y nuestros pensamientos, para que Él ponga en orden nuestra nación y que levante un líder que realmente se someta a su voluntad, que levante un líder que realmente esté en esa comunión con Él y escuche su voz para el bien del pueblo. Muchos dicen que firmar la paz, que llegar a acuerdos de paz, pero mientras el corazón del hombre no haya dado un giro de 180 grados y se someta a la voluntad de Dios, no habrá paz. No, porque cada quien está buscando su propio beneficio y no le importa llenarse de riquezas a costa de lo que sea. No le importa tener el poder a costa de lo que sea. No les interesa eso. Pero lo que Dios está haciendo es un llamado a nosotros como iglesia de Cristo. Porque el pueblo de Israel dejó de escuchar a Dios a través del profeta. Y hoy en día nosotros muchas veces no escuchamos la voz de Dios a través de nuestros ministros, sino que creemos y tomamos decisiones equivocadas, sino que creemos que lo que estamos pensando, estamos actuando es lo correcto. Sí, si bien es cierto, nosotros leemos la palabra, compartimos el evangelio, compartimos la palabra del Señor, enviamos mensajes al pueblo, los llamamos a la reconciliación con el Señor, les hacemos ver hasta dónde podemos llegar y cuál es nuestra manera de actuar de acuerdo a la palabra. Pero no debemos dejar de lado que hay muchos que están en contra de la palabra. Y muchos hoy en día toman la palabra, toman la escritura, hablan de Jesucristo, pero no obedecen a Jesucristo.
no le creen a Jesucristo, lo toman como un hombre más, que fue un líder más sobre la tierra, cuando no es así. Jesucristo no es una ideología. Jesucristo no vino a dejarnos una línea ideológica. No, Jesucristo vino a mostrarnos el camino de regreso al Creador, al Padre Celestial. Jesucristo no vino a traer un mensaje como los políticos o como los gobernantes actuales. No. Jesucristo no vino a traernos un mensaje como Mahoma o un mensaje como aquellos líderes religiosos de otras congregaciones. No. Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, al único y verdadero Dios, porque Él es el Hijo unigénito de Dios. Y nosotros no encontramos a Jesucristo hablando de ideologías políticas. Jesucristo no vino a refutar, ni a quitar, ni a destronar los reyes. Encontramos el ejemplo de Jesucristo cuando le preguntan que a quién deberían dar su tributo. Y por eso pide la moneda y les dice: ¿de quién es esta moneda? De César. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros debemos obedecer las autoridades terrenales cuando esas autoridades son justas, y si no, tratar de cambiar eligiendo a personas que realmente sean justas. Pero a Dios tenemos que entregarle nuestra vida. Él es el único dueño de nuestra vida. Y de la manera en que nosotros estemos en esa comunión con Dios, vamos a actuar con nuestro prójimo. Esa es la verdad. Y por eso el pueblo de Israel se equivocó. Y démonos cuenta todo lo que pasó y ha pasado en la historia de Israel. La nación judía pensó llegar a ser la nación poderosa ante las naciones. Pensó que llegaría ese Mesías a conquistar todo el mundo para ellos. Cuando el Mesías vino fue a redimirnos, a conquistarnos y a conquistar al mundo para Dios. Esa es la única y verdadera verdad. Nosotros como pueblo en este momento tenemos que entrar en una comunión con Dios y aún más, con más profundidad, y clamarle al Señor por nuestra nación y por las naciones del mundo, porque en lo último que se ha visto, se ha tendido un manto, y esos mantos tienen unos tentáculos a nivel mundial, donde importa más las ideas del hombre que la palabra de Dios. Ustedes no van a encontrar en un político de ahora, excepto aquellos temerosos del Señor, que hablen del arrepentimiento y que hablen de una verdadera integridad del ser humano. Encontramos nosotros populistas del un lado y del otro que prometen una cosa, prometen otra con el propósito de llegar al poder, pero cuando llegan al poder hacen todo lo opuesto. Y lo vemos a diario y encontramos nosotros noticias a nivel nacional e internacional. Las naciones han tomado la decisión, o los dirigentes de las naciones han tomado la decisión de llegar a acuerdos entre ellos, y son acuerdos que muchas veces le quitan la libertad a una nación, la autonomía de un gobierno, porque todos tienen la globalización. Eso es lo que ha hecho. Todas las naciones tienen derecho a opinar de lo que se haga en esta o en aquella nación. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Hay que someternos a Él, esperar en la voluntad de Él, esperar que Él ponga a alguien que nos dirija realmente con temor a su palabra. ¿Por qué? Porque si no, sucede lo que le sucedió al pueblo de Israel: sometimiento total ante los caprichos de un rey que ellos pidieron, no un rey que estaba dispuesto por Dios.
Hoy en día se levantan banderas, hoy en día se levantan cantidad de estandartes y se levantan cantidad de líderes prometiendo un cambio radical y que no habrá pobreza y que no. Todo eso lo han hecho a través del tiempo y continuamos viendo las mismas necesidades del ser humano porque no se ha tomado la decisión de vivir bajo el reino de Dios, bajo el gobierno de Dios, sino bajo el capricho y el reino de unos pocos. Dios los bendiga, hermanos, que esto nos quede en el pensamiento, que esto que el Señor está haciendo, nosotros tomemos la decisión de buscarlo a Él, porque solo Él tiene la respuesta a toda esta situación. Padre, gracias te doy por tu palabra, por esta enseñanza, Señor, por este ejemplo en la vida del pueblo de Israel. Y te ruego, Señor, que seas tú dándonos sabiduría y entendimiento para tomar decisiones, Padre. Hoy te ruego, Señor, que tu bendición esté sobre tu pueblo, sobre cada familia, Señor, en su situación, en su circunstancia personal. Que seas tú extendiendo tu mano poderosa, que seas tú escuchando su clamor, Señor, y bendiciendo a cada uno de tus hijos. Bendice, Padre, a nuestros pastores. Bendice a cada uno de mis hermanos líderes, aquellos que están en alabanza, que están en la danza, aquellos que cada día, Señor, interceden ante ti por tu pueblo, Señor. Padre, te doy gracias y te ruego, Señor, que tu gracia permanezca sobre todos nosotros. Y te ruego, Señor, por esta nuestra nación Colombia. Te pido, Padre, que seas tú tomando el control, Señor, que seas tú, Dios eterno y maravilloso. Nos sometemos a tu divina y perfecta voluntad, Señor. Dios eterno y maravilloso, guíanos, guía a tu pueblo, guía a tus hijos. Señor, guía a cada ser humano en esta Colombia, realmente a dejar su envidia, su orgullo, y que realmente lleguemos a la unidad, Señor. Perdona a aquellos dirigentes, Señor, que han hecho todo lo opuesto, que han dejado que la maldad, Señor, crezca, que han dejado, Padre de la gloria, que la corrupción mine las instituciones, Padre. Te ruego, Padre, para que seas tú obrando, Señor, en el amor de tu Hijo Jesucristo, Señor, en cada vida, en cada familia, en cada corazón. Te lo rogamos, Señor, por el futuro de los hijos que tú nos has dado, Señor. Por ese futuro de los hijos que tú nos has dado. Quita de la mente de los jóvenes esos idilios, Señor, y que aterricen, Señor, que pongan los pies sobre la tierra y realmente analicen la verdadera situación de nuestra nación. Y por aquellos adultos, Señor, que han tenido el privilegio, la oportunidad de estar en puestos altos de gobernabilidad de nuestra nación, que recapaciten en sus errores y tomen diferentes decisiones para el cambio, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, bendito seas por siempre. Aleluya. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y sigamos adelante de la mano del Señor, confiando en Él, esperando en Él, y nuestra nación saldrá adelante bajo la dirección del Espíritu Santo de nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.